Amén. Bueno, si usted está aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor, al igual que si está conectado, conectada por primera vez, bienvenidos a Torre Fuerte Iglesia de la ciudad. Este es el día que hizo el Señor. Nosotros nos alegraremos y nos regocijaremos en este día que es de Él, es por Él y es para Él. Y todo lo que hacemos en esta reunión es para glorificarlo a Él. Todo ese devocional, ahora el sermón es simplemente adorarlo a Él a través de la palabra y nosotros ser informados del Evangelio y de su gracia en nuestra vida. Así que le damos la bienvenida en esta mañana. Continuamos con nuestra serie de sermones expositivos del libro de Éxodo. Recuerde que Éxodo lo consideramos el Evangelio del Antiguo Testamento. Pues tenemos desde el Antiguo Testamento la historia que también es nuestra historia de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Para nosotros sería la esclavitud del pecado, y los sacó a la jornada en el desierto hasta llevarlos a la tierra prometida. Y la historia de ellos es nuestra historia. Dios nos salvó, nos sacó del pecado, nos libró del poderoso enemigo que tenía nuestra vida, entiéndase el diablo, Satanás, y ahora estamos en la jornada que se llama santificación hasta llegar a la herencia eterna que Dios nos ha prometido. Y lo que pasó con ellos debe servirnos a nosotros de amonestación, darnos entendimiento de la jornada en que estamos. Y lo que no debería pasar, y a veces nos pasa por la lucha que tenemos con nuestra propia justicia, donde nos creemos mejor de lo que somos, es que leemos estas historias y nos asombramos muchísimo de cómo Israel podía caer en semejantes ejemplos de desobediencia, de incredulidad contra Dios. Pero eso está ahí para todo lo contrario, está ahí para que veamos que triste y patéticamente nosotros nos pasa igual. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, mas sin embargo en nuestra lucha contra el pecado muchísimas veces pareciera como si el pecado otra vez nos esclavizara, que no es la realidad. Pues a quien Cristo ha libertado jamás volverá a ser esclavo del pecado, pero tenemos luchas profundas con él. Esta mañana nos toca un pasaje también bastante largo, que lo vamos a tomar desde Éxodo capítulo 15, el verso 22, y lo vamos a llevar con la gracia y ayuda de Dios hasta el capítulo 17, el verso 7. ¿Por qué este pasaje? Porque hay tres historias ahí que son básicamente iguales, que hablan de lo mismo, y no se debe cortar el pasaje en ninguna de esas historias. Perderíamos el énfasis que Dios está haciendo a la primera audiencia, a Israel, cuando tuviera esto recopilado para tener memoria de lo que Dios hizo, y a nosotros que hoy tenemos la gracia de Dios de poder leer todo esto y escucharlo. Así que vamos a orar antes de entrar al sermón que hemos titulado Exámenes en la jornada. Exámenes en la jornada. Padre, gracias por tu palabra, gracias por concedernos entrar a ella. Te suplicamos que nos ayudes en esta mañana con tu Espíritu Santo, tu gracia bendita derramada en nosotros para poder tomar tu palabra y explicarla con fidelidad y con claridad. Señor, tu intención original al escribir esto, también las aplicaciones que nosotros podamos tener hoy, cómo esto se relaciona a Cristo y al Evangelio y a nuestra vida. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Amén y amén. En de estas historias, el énfasis o lo que queremos presentarles, si lo quiere tomar como un resumen de lo que vamos a estar enfatizando y repitiendo durante todo el sermón, es que en la jornada en el desierto somos desafiados a depender y confiar totalmente en la provisión de Dios. Lo contrario sería la murmuración y la
queja. Eso es lo que estas tres historias nos van a presentar. Dios nos salvó, nos lleva a la jornada en el desierto y en la jornada Él nos va a pedir obediencia. Ahora, no obediencia para ser salvos, porque ya Él nos salvó. Nunca confunda o altere el orden de esto. Dios los saca de Egipto, los salva, los libertó, y luego en la jornada Dios pide de su pueblo obediencia. La obediencia es para la santificación realmente, es para el crecimiento en la vida, es para honrar a Dios, es para servirle a Dios con todo el corazón, no para ser salvos. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos salvó, ahora en nuestra jornada Dios nos pide obediencia, no para ser salvos, sino como producto de esa salvación, que ahora vivamos para amarlo y para servirle a Él todos los días de nuestra vida. ¿Alguien de ustedes trabaja o ha trabajado atendiendo público y recibiendo quejas? ¿Alguien? Levante la mano alta para orar por ustedes. Gloria a Dios. Bueno, si usted nunca ha trabajado en algo así, usted quizás no tiene la referencia de lo que es ser asediado por quejas, y más difícil cuando son frívolas, cuando realmente no tienen fundamento, porque hay quejas que tienen fundamento y se deben atender, pero muchas sencillamente son frívolas. Yo recuerdo en mis días como profesional de la enfermería, en un área donde trabajaba en mi servicio público, en el Fondo del Seguro del Estado, era el área final donde el lesionado, después que radicaba su caso y pasaba por la sala de emergencia y hacía todo el proceso completo, pasaba al fin del día donde el profesional de enfermería le orientábamos. Le entregábamos la tarjeta de citas médicas, le entregábamos los tratamientos que había ordenado el médico, si tenía curaciones, le orientábamos de cómo seguirse curando la herida, las citas para las próximas curaciones, le entregábamos la hoja que certificaba si se iba en descanso o si se iba a trabajar con tratamiento, lo que llaman CT. Hacíamos, eso se supone que era lo que hiciera. Pero la realidad es que soy la última persona que el lesionado va a ver después de un día de espera, de frustraciones, de expectativas no cumplidas de lo que él pensaba que pasaría o no pasaría. Así que esos minutos, adivinen en qué se convertirían. Se convertirían absolutamente en escuchar las quejas del día, las quejas de lo mal que lo trataron, de lo malcriado que fue la gente, de que si esperó muchísimo, de que si no hubo esto, de que si no hubo lo otro. Entonces era muy difícil. Esa área la ponían por una semana completa. Los enfermeros rotábamos y cada vez que yo veía esa área, cuando llegaba el lunes, oh my God, 5 días de lunes a viernes, voy a estar aquí. Eran quejas, y atendía 70 personas en el día. Hermano, no había nadie que se sentara y me dijera gracias por todo lo que han hecho por mí el día de hoy, gracias porque me han bendecido. No, todo el mundo se sentaba y quejas, y dónde está el director médico y la directora de enfermeras, porque yo me voy a quejar de aquello y me voy a quejar de lo otro. Y créame, si usted no ha trabajado en eso, llega el momento donde las quejas irritan a uno. Y obviamente, pecador como soy, me irritaba con algunos de los pacientes, especialmente cuando la queja era frívola de tiempo. He estado aquí todo el día y perdí mi tiempo. Digo, perdió su tiempo. Yo le decía con las muelas apretadas: usted vio un médico, le sacaron radiografías y las leyeron, tienen lectura. Usted fue a la farmacia y tiene medicamentos y se va de aquí con referidos para fisiatra y para ortopeda, y todo eso en el mismo lugar, en el mismo día, en el mismo espacio. Sea agradecido por lo menos. Pero la gente no podía entender eso y lo que querían era la dieta o lo que fuera. Dame acá los chavos para almorzar. Quejas se han convertido básicamente
tan frecuentes que ya a veces ni nos damos cuenta que nos estamos quejando. Piense si usted desde que se levantó esta mañana se ha quejado hoy. Trate de pensar, ¿usted se quejó hoy? ¿Calor? ¿La ropa? ¿El perro? ¿El esposo? ¿Vamos tarde? ¿Quién tiene la culpa? ¿El desayuno? Quejas son tan frecuentes, hermanos, las practicamos tanto que se han convertido tantas veces en nuestro estilo de vida. Y lo que queremos ver hoy es que exactamente el cristiano debe vivir de forma contraria a esa. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios salido olvidó continuamente la bondad de Dios. Eso es lo que nos pasa con la queja. Olvidamos de dónde Dios nos sacó. Olvidamos que no merecemos nada. Olvidamos que yo no tengo derecho a nada, que todo Dios me lo da por pura gracia. Y cada vez que olvidamos eso, ¿qué es lo que viene? La murmuración y la queja. No tengo esto, no tengo aquello, no tengo esto, no tengo lo otro, yo quiero esto y no me lo dan, y el Señor a esto y se tarda y hay que esperar. Y Dios esta mañana, con su amor y su misericordia, quiere informarnos acerca del Evangelio. Punto número 1, inicio de clases y exámenes diagnósticos. Esta es la escuela de Dios, hermanos. Dios nos lleva al desierto a aprender. Cristo pasó por el desierto y vamos a ver que el único que pudo pasar por el desierto y ser perfecto y cumplir todo lo que usted y yo debemos cumplir fue Cristo. Por eso Él es nuestro sustituto. Todos pasaremos por la escuela de Dios y lo primero que nos vamos a encontrar es en este pueblo encontraron agua amarga. Tenían sed a 3 días, pasó ya la festividad del Mar Rojo, ya el sonido de los panderos se acabó, ya el sonido de la canción de Moisés terminó. 3 días, se acabaron todas las reservas de agua de ellos, no había. Y ahora queremos agua, pero están en un desierto. Y en el desierto el agua es amarga. No es que solo allí había agua amarga, es que en el desierto, si hay una fuente de agua, esa agua está llena de minerales y es muy amarga para tomarla. Y cuando uno tiene mucha sed, uno quiere agua fresca. Así que vamos a leer los versos del 22 hasta el 27. Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó. Y dijo: si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Cuál fue el contenido del examen? No hay agua, y el agua que Dios permite que encuentren no sirve. El agua que Dios permite que encuentren está tan amarga que no la podían tomar. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Ellos pasaron la prueba, ellos levantaron las manos y dijeron: bendito sea el Señor, nos acaba de librar de los egipcios. ¿Qué es para Él llevarnos a agua dulce? Confiemos en Dios. ¿Eso fue lo que pasó? No. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Qué fue su murmuración? ¿Qué beberemos? Fue inmediatamente donde Moisés. ¿Qué beberemos? En el verso 24. Esa fue la queja. Recuerde que acaban de salir de haber visto maravillas en Egipto. Acaban de salir de haber visto a Dios juzgar
a los dioses de Egipto, plaga tras plaga, 10 plagas, y la última siendo un juicio tan grande donde todos los primogénitos de Egipto murieron. Y por eso cuando salen al desierto, Dios le pide que consagren a sus primogénitos para el Señor. Y ahora ven la salvación al cruce del Mar Rojo. ¿Quién ha visto esto, hermanos? ¿Quién había visto un cuerpo de agua abrirse y que por tierra seca pasaran al otro lado y Dios ahogar y eliminar al ejército de Faraón que los perseguía y ellos salir libres al otro lado? Pero todo eso se disolvió de la mente de ellos y olvidaron quién es Jehová y lo poderoso que es Él y que Él únicamente es Dios. Y ante la necesidad apremiante que trae la sed, inmediatamente se quejaron contra Moisés, que básicamente es una queja contra Dios directamente. ¿Qué beberemos? Es la demanda, ¿qué beberemos? La solución es que Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y le dio las instrucciones de echarlo al agua, con el resultado de que el agua se endulzó. Hay algunos expositores que tratan de insinuar que el árbol tenía propiedades que podían endulzar el agua, y algunos dicen que hay unos arbustos de las regiones de ese lugar que podrían hacer eso. La razón que no nos inclinamos a pensar que, aunque no hay nada de malo que Dios hubiera usado algo natural para esto, pero nos inclinamos a que hay algo más, y que es algo más es sobrenatural, porque Dios escoge dar uno de sus nombres en este punto, y eso es un patrón en el libro de Éxodo. Dios hace maravillas y luego que hace maravillas Dios revela uno de sus nombres. Más adelante veremos cuando Dios les da la victoria sobre Amalek, entonces Dios les revela otro de sus nombres, Jehová Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces es importante que entendamos que ese patrón está aquí. Si Dios les estaba revelando un nombre, es porque Dios estaba haciendo una obra milagrosa, poderosa y sobrenatural. Y el árbol que se echó ahí probablemente nada tuvo que ver con el endulzamiento del agua, sino simplemente lo que Jesús mismo hizo en el Nuevo Testamento, cosas que jamás podremos explicar, como que en Juan, el Evangelio según San Juan, Cristo vaya a sanar un ciego y tenga que escupir en el lodo y hacer lodo y ponerlo sobre los ojos y mandarlo a que se lave. Es obvio que el lodo nada tenía que ver con la sanidad y que jamás sabremos por qué Cristo quiso hacerlo de esa manera, como aquí tampoco sabremos por qué se echó un árbol. Otros tratan de decir que el árbol simboliza la cruz, pero eso es estirar un tipo donde no lo hay. Eso es tratar de estirar algo donde no lo vemos. Este árbol sencillamente es representativo de Dios que sana las aguas y se presenta también como el que sana el cuerpo, pero sobre todo como el que sana el pecado y el que salva al hombre del pecado. De hecho, aquí en este primer examen, este examen era preámbulo de todos los demás exámenes que tendrían en la jornada. Recuerde que más adelante esta gente va a caer en irritar a Dios de tal forma que por 40 años van a estar vagando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y Dios está dándoles el preámbulo de todas las pruebas que tendrán, los exámenes que tendrán en el camino. Y los exámenes de Dios no es para Dios aprender algo de nosotros, sino es para que nosotros mismos aprendamos las corrupciones que hay en nuestro propio corazón. Cuando hay un examen en nuestra vida, lo que hace es revelar lo que hay en mí. Dios sabe lo que hay en mí, pero yo mismo muchas veces no sé, desconozco lo que hay en mí, creo que es mucho mejor lo que hay en mí, y cuando estoy en la presión de un examen o de una prueba, entonces veo que en mi corazón hay cosas que yo pensaba ni siquiera estaban ahí. Así que por eso es que dice que allí le puso estatuto y decreto y lo probó. Estatuto y decreto, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que les estaba pidiendo
obediencia, lo que le mencioné en la introducción. Dios le está diciendo: te salvé, te saqué de Egipto, ahora en la jornada te voy a pedir obediencia. Y ya a este punto, realmente, ¿qué se refiere con estatutos y mandamientos? Hasta aquí, si usted recuerda, que Dios le había dicho a ellos que recordaran. ¿Qué fue lo primero que dijo que recordaran? Que siguieran practicándolo de generación en generación. ¿Qué fue lo primero? ¿Ah? La Pascua, exactamente. Dios le dijo: la Pascua, esa cena que hicieron antes de la muerte de los primogénitos, eso lo van a seguir recordando, porque es el día que el Señor te saca de Egipto. Entonces, la Pascua. Pero dentro de la Pascua, Dios le añadió la fiesta de los panes sin levadura, donde iban a recordar que estuvieron allí y que salieron tan rápidamente que no había tiempo de que el pan se leudara, porque con mano fuerte Dios los sacó de Egipto. Y lo tercero era la consagración de los primogénitos. Hasta aquí, esas son las cosas que Dios les ha pedido. Pero claro, luego del capítulo 20 vamos a ver ahora toda la ley que Dios da, la ley moral y la ley ceremonial que se iba a añadir a todo esto. Por ahora era eso. Y mire el verso 26, verso 26 del capítulo 15, lo que Dios les dice. Y dijo: si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dios les está realmente enseñando: si andas en mi pacto, si te mantienes en los confines del pacto de gracia que estoy haciendo contigo, pacto que ellos no merecían, que ellos no podían buscar ni provocar, que Dios de pura gracia hacía con ellos. Si te mantienes dentro de ese pacto, realmente voy a bendecir tu vida. ¿Y cómo la voy a bendecir? Simplemente ninguna de las plagas de Egipto vendrán sobre ti. Hay gente que toma este pasaje como una promesa de sanidad absoluta para todos los creyentes. Pero hay un problema, hermanos. Aquí no hay una promesa de sanidad absoluta para todos los creyentes. Aquí lo que hay es una advertencia. Si usted la viera a ver, es una advertencia. Si guardas mis mandamientos, ninguna plaga de las de Egipto va a caer sobre ti. Ahora diga la parte que Dios no dijo. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra parte? Si no los guardas, no vas a ser mejor que los egipcios. Si no vives en el pacto, no te creas que eres hijo favorito de Dios por encima de otro pueblo como los egipcios. Si no guardas el pacto, igual el Señor va a derramar su ira sobre ti. Entonces, aquí el entendimiento es que Dios les está diciendo: guarden mi pacto, yo soy el sanador, yo los salvo y los sano cuando se mantienen en mi pacto. Pero tenemos que tener un entendimiento claro de que esto está no solamente en el presente, sino mirando al futuro, porque ellos jamás iban a poder obedecer perfectamente. Y Dios no está pidiendo obediencia perfecta. ¿Por qué sabemos que Dios no está pidiendo obediencia perfecta? Porque para eso Dios instituyó los sacrificios de sangre posteriormente. Por cuanto ellos no podrían obedecer perfectamente, Dios estableció que a través de la sangre de los machos cabríos pudiese haber remisión de los pecados del pueblo, para que Dios no tuviese que venir sobre ellos con su justa ira. Sin embargo, si uno mira la historia completa, y usted puede seguir estudiando los libros de Deuteronomio, de Números, usted va a ver que el pueblo continuamente, no solamente es que se desobedecieron, es que se deleitaron en desobedecer, es que se recrearon en la desobediencia. Y lo que vemos continuamente, hermanos,
La gente dice, que el Antiguo Testamento, la ira de Dios, hermanos. El Antiguo Testamento es un relato de la gracia y la misericordia de Dios. Dios a cada pecado, a cada queja de este pueblo, siempre guardaba misericordia. Y aún en su ira, su misericordia los guardaba y preservaba que el pueblo pudiera continuar existiendo. Así que Dios reveló su nombre, Jehová Rofe o Rafa, como dicen algunos en español, Jehová tu sanador, el único que tiene poder para salvar y para sanar. Lo próximo que vemos en el último verso de esta porción es el cuidado providencial de Dios. Dios hizo un milagro en Mara, endulzó el agua, pero ahora providencialmente los dirige de Mara a un sitio donde había abundancia de agua y abundancia de sombra, hermanos. Así es el cuidado providencial de Dios en su gracia. No que ellos merecieran esto, sino que Dios en su gracia se place en ayudar a sus hijos, aún ellos no mereciéndolo. Llegaron a Elim y había allí 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esa es la primera historia, ese es el primer examen. Fallaron el primer examen malamente, se colgaron, pero la misericordia de Dios estaba con ellos. La gracia de Dios estaba con ellos. Segundo examen, en Éxodo capítulo 16. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fue lo que ellos dijeron cuando vieron las hojuelas de maná en el suelo. Voy a darle lectura rápidamente, séame paciente, porque esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible y gloriosa. Leámosla como lo que es. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. Dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde conoceréis que Jehová os sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: cuando Jehová os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Jehová habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos ante la presencia de Jehová, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová estaba en la nube. Y habló Jehová a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Entonces sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento, y por la mañana vi una capa de rocío alrededor del campamento. Evaporada la capa de rocío, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, a modo de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo: esto es el pan que Jehová os da para comer. Esta es la palabra que Jehová ha ordenado: recoged de él cada uno lo que ha de comer. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los de su tienda un homer por cabeza. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por homer, y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer.
Y Moisés les dijo: ninguno deje nada de él para la mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana, y crió gusanos y hedió. Y Moisés se enfureció contra ellos. Así pues los recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba se derretía. Sucedió que en el sexto día recogieron pan doble, 2 homeres por cada uno, y todos los principales de la congregación acudieron a Moisés y se lo declararon. Y él les dijo: esto es lo que Jehová ha explicado: mañana es Shabbat, Shabbat santo para Jehová. Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana como Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero en el séptimo día, el Shabbat, no lo habrá en él. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo salieron a recoger en el día séptimo y no encontraron. Por lo que Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el Shabbat. Por tanto, en el sexto día os da pan para 2 días. Que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y reposó el pueblo el séptimo día, y la casa de Israel llamó su nombre Maná. Y era como granos de culantro blanco, y su sabor era como de hojuela con miel. Moisés dijo: esto es lo que Jehová ha ordenado: llenad un homer de él para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, a fin de conservarlo por vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo había ordenado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán, y un homer es la 10ª parte del efa. Amén. Esta es la palabra de Dios. Segundo examen. Ahora no es agua. Ahora se acabó la comida. Lo que ellos trajeron para el camino se terminó. No hay que comer. Yo no sé si usted sabe que si hay 2 cosas que irritan a la gente, es hambre y sed. Esas cosas. Si usted ha tenido un viaje con niños, un road trip con niños, en un sitio lejos, largo, usted sabe de qué yo estoy hablando. Yo recuerdo unas vacaciones que mi esposa y yo fuimos con otras familias de la iglesia hace años atrás. Los niños estaban, nuestros hombres estaban niños. En ese entonces fuimos a un road trip por allá, por Orlando, desde Miami, con un montón de niños en una van de esas de 17 pasajeros. Las familias tenían, nosotros teníamos 3, habían como 7 niños o más en esa guagua. Usted se imagina cuando tienen hambre, cómo se ponen, cómo se irritan, y paren aquí y paren allá. Y después paramos en un sitio y consiguieron 2 pollos de goma, o 4 pollos de goma de esos que uno aprieta, y hacen un ruido infernal. Yo le digo, hermanos, entre el infierno y eso yo no creo que hay tanta diferencia. Pero disfrutamos mucho porque amamos a nuestros hijos. Aleluya. ¿Ha tenido usted hambre y se ha puesto de mal humor? Eso pasa, tiene que ver con nuestro cuerpo. Ahora, aquí estamos hablando de un montón de gente, hermanos. 600,000 hombres nada más. 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es una multitud inmensa, hermanos, con hambre. ¿Tú te imaginas? Esa gente una vez más fallaron la prueba, hermanos. El resultado fue que murmuraron contra Moisés y Aarón. Pero el verso 7 y 8 nos dice claramente que estaban murmurando contra Dios. Y eso es algo que hoy nos debe hacer reflexionar a nosotros. Nuestras quejas contra quién realmente se están haciendo. Si Dios es soberano, si creemos que Dios predetermina las cosas en nuestra vida, si creemos que Dios nos está guiando nuestra jornada a cada situación, al quejarnos, ¿contra quién nos estamos quejando? Es directamente contra Dios que lo estamos haciendo. Es directamente contra Él, demostrando nuestra falta de fe y confianza
en él. Toda la congregación murmuró, hermanos. Es mucha gente, toda la congregación, es mucha gente murmurando a la vez. Y mira lo que llegaron a decir esta gente en el verso 3. Mire esto: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. O sea, para matarnos aquí, lo que está diciendo es, para matarnos aquí, nos hubieran matado allá al lado de la olla de carne de la cual comíamos. Esta gente se les olvida que eran esclavos, hermano, que la vida de ellos no significaba nada para los egipcios, que para los egipcios el ganado era más importante que un esclavo hebreo. Ellos olvidan de dónde Dios los sacó, hermanos. Y una de las cosas que usted y yo jamás no debemos olvidar es que Dios, aún siendo pecadores, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y nos rescató y nos libertó, hermanos, sin nosotros merecerlo. Cuando uno olvida eso y en la propia justicia de uno se levanta, ¿sabe hacia dónde vamos? Hacia la murmuración y hacia la queja contra Dios, porque usted va a pensar que usted merece que Dios haga esto y merece que Dios haga aquello, y lo que Dios está haciendo a usted no le hace ningún sentido, y la murmuración y la queja sale de nosotros. ¿Cuál es la solución que Dios da? Dios le dice a Moisés que él se va a glorificar trayendo pan del cielo. Salmo 75, el salmista le llama pan de los ángeles. Es el pan del cielo, es el pan de los ángeles. Entonces el verso 16, el verso 4, perdón, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando con darles solamente la ración diaria? Que ellos pusieran su confianza en Dios. Si Dios les mandaba toneladas de maná para que lo pudieran almacenar en lugares, ellos no iban a confiar en Dios. ¿En qué iban a confiar? En el maná que tengo aquí. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros, hermano? ¿No es la misma tentación suya y mía de poner mis ojos en mis recursos, de poner mis ojos en la cuenta de retiro, de poner mis ojos en lo que tengo en el banco, de poner mis ojos en mi casa y el valor que tiene o que tenía, porque en este tiempo ya no tiene tanto valor, el valor que tenía? Esa es nuestra tentación, y olvidamos que en la jornada el mismo Dios que nos salvó es el Dios que nos sostiene tanto física como espiritualmente en la jornada. Su provisión de gracia, hermanos, nunca se acorta. Su gracia es más que suficiente para satisfacer nuestra vida, nuestras necesidades interiores, y darnos lo que realmente Él sabe que necesitamos, no lo que yo pienso que necesito, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Por eso en el verso 11 y 12 Dios le dijo a Moisés: yo he oído las murmuraciones. O sea, Dios sabe, no es contra ti, es contra mí que están murmurando, pero dile que se van a hartar de carne y se van a hartar de pan. Yo siento un tono ahí, siento como un tonito ahí en lo que Dios está diciendo: se van a hartar. Si hubiera sido boricua, se van a hartar de pan, díselo, que se van a hartar de pan. Oh, hermanos, aquí una de las cosas que tenemos que ver es que esto era milagroso. Volvemos. Recuerda que hay unos personas que se llaman así mismo cristianos, pero tratan de probar, ellos quieren probar que todas las cosas sobrenaturales de la Biblia son en verdad eventos naturales. Ellos se llaman cristianos, pero no creen en el poder de Dios, no creen que Dios hace este tipo de milagro. Entonces hay unos que dicen en el desierto hay unos insectos que también producen unas, bueno, básicamente son excrementos, básicamente son residuos que ellos dejan, que se parecen a esto que está hablando aquí. Pero lo que tenemos que entender es que si Dios le llama a esto pan del cielo, y si Dios le llama pan de los ángeles, yo no creo que excremento de insectos sería lo que realmente Dios hizo, sino es producto sobrenatural de Dios. Dios hizo este pan, y lo hizo, hermanos, por 40
años hasta que ellos no llegaron a la tierra prometida y pudieron comer de la primera cosecha que produjo la tierra. Hasta ahí fue que cesó el maná por 40 años, mis hermanos. No nos da eso a nosotros la tranquilidad de que Dios está con nosotros, que está proveyendo en nuestra jornada, que Él nunca nos va a dejar y que aún en medio de nuestras inconsistencias, debilidades y hasta nuestra incredulidad, Él es tan bueno y misericordioso que continúa proveyendo y dando gracia continuamente para nosotros. Esa es la provisión milagrosa que Dios daría por 40 años. Dios los probó dándole solo cada día. Si guardaban, ¿qué le pasaba? Se corrompía, apestaba, tenía gusanos. ¿Qué hizo Israel? Guardó. Inmediatamente. Vamos a probar, vamos a guardar. No sirvió. Ahora, hubo ordenanza especial aquí porque ya Dios está introduciendo el tema del sábado, el día de reposo, que luego sería regulado por la ley de Dios y por las leyes ceremoniales, pero aquí se está introduciendo. Por eso es que en el mandamiento, cuando lo estudiemos, fíjate que Dios les dice: recuerda el día de reposo para santificarlo. ¿Por qué recuerda? Porque allí no es la institución del día de reposo, ya Dios les estaba dando el reposo aquí, aunque sabemos que el reposo viene desde el libro de Génesis, en el sentido de que Dios descansó en el séptimo día. Pero Israel se lo dio aquí, y miren lo poderoso y milagroso que es Dios, que todos los días podían recoger solo la ración de cada persona, pero el sexto día, el viernes, podían recoger entonces doble ración, y ese no se iba a corromper, porque ese era el que usarían para el día sábado, para que pudieran quedarse en las casas descansando, honrando a Dios y comiendo del pan que Dios les había dado del cielo. Pan que, interesantemente, contrario a la sentencia de Dios en el libro de Génesis, por 40 años ese pan no les costó sudor de la frente a ellos. Dios interrumpió esa sentencia, y por 40 años lo que tenían era que caminar afuera y recogerlo en la mañana, llevarlo para la casa y hornearlo para comer. Dios y su gracia les dio pan, los sostuvo físicamente, hermanos. Pero aquí había algo más que físico. Aquí había algo más que solamente nutrirlos físicamente. Aquí Dios también estaba trabajando con el corazón de este pueblo, y a través de este pan estaba santificando a este pueblo como un pueblo único y separado, propiedad de Dios. Por eso esto también tenía que ver con las palabras y las ordenanzas de Dios. Esa es la razón por la que en Deuteronomio 8, si es tan amable, amados, Deuteronomio 8, te acordarás, el verso 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿A quién usted encuentra en el Nuevo Testamento, en el desierto, en medio de su tentación, citando Deuteronomio 8? A Cristo, que es el verdadero pan de vida, diciéndole a Satanás: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, hermanos, este pan, el maná, apuntaba al verdadero pan de vida que descendió del cielo. El que coma de ese pan no tendrá hambre jamás. Juan capítulo 6, verso 58, Jesús, hablando de sí mismo, dice: este es el pan que descendió del cielo. No como los padres, o sea, esta generación, que comieron maná y murieron. El que coma o mastique este pan vivirá para
siempre. Esta es la conexión directa que nos hace Éxodo con nuestro Señor Jesucristo, apuntándolo a Él como el pan de vida. Dios lo sostuvo en el desierto y a nosotros ahora nos sostiene a través del pan de vida, Jesucristo. Y vamos a ver, pero le adelanto por si acaso no me da el tiempo, que toda queja nuestra y toda murmuración tiene un denominador común. Si usted y yo no estamos satisfechos con Cristo, vamos a vivir quejándonos. Es la realidad. Si usted y yo no tenemos a Cristo como el tesoro más grande en esta tierra y en la vida eterna, usted y yo andaremos por la vida quejándonos de todo lo que no sale como yo espero, de todo lo que no tengo, o de aquello que tengo pero no me satisface, o de aquello que me está molestando. Recuerde que un problema que tenemos en nuestra generación es la idolatría de una vida perfecta. Hay una idolatría sobre una vida perfecta. Quiero una vida perfecta, quiero salud perfecta, quiero las finanzas en su lugar, quiero mis hijos que estén en su lugar. Y yo quiero decirles, hermanos, en este mundo caído no hay ninguna vida perfecta. Aquí todos vamos a tener carencias, aquí todos vamos a sufrir. Y como yo decía antes, aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga. Esa es la realidad, no hay una vida perfecta. Dios hizo un memorial también con este pan, hermanos. Eso es tan importante. Esto era tan importante que Dios le dijo a Moisés: haz un memorial de esto, ponlo en mi presencia en una urna. Luego, cuando se hiciera el tabernáculo, que lo vamos a ver con la gracia de Dios, se iba a poner dentro del arca en una urna de oro con las tablas que tenían los 10 mandamientos y con la vara de Aarón que reverdeció, y eso iba a estar ahí como testimonio perpetuo de que Jehová es Dios, de que Jehová salva a su pueblo, pero lo sostiene en la jornada y lo entra a la tierra prometida. Tercera prueba, hermanos, Éxodo capítulo 17. ¿Están conmigo? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Y clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Jehová dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y anda. He aquí yo estoy delante de ti allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo ante la vista de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Tercera, examen el contenido. Por segunda vez se quedaron sin provisión de agua. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Que uno pensaría: bueno, ya pasaron de Mara, Dios les llevó agua, les llevó a Elim, tuvieron hambre, Dios les dio maná, codornices, la nube los sigue de día, la columna de fuego de noche. ¿Cómo alguien, uno podría pensar, cómo alguien mirando la columna de nube puede decir: ¿está Jehová entre nosotros? La columna de nube está ahí. La columna de fuego está de noche frente a nosotros y nos sigue. Hermanos, piense que esto lo que nos está diciendo no es que nosotros somos mejor que ellos. Es la corrupción del corazón humano. Usted y a mí nos pasa lo mismo. Ahí está la cruz. Y usted y yo lo olvidamos. Usted y yo en nuestra vida queremos tomar control de nuestra vida, olvidando el sacrificio de Jesús. Nos pasa todos los días. Uno podría: esa gente, no, esa gente.
Nos pasa continuamente, hermanos, continuamente olvidamos la obra perfecta, lo que Él hizo por nosotros, cómo tomó nuestro lugar viviendo perfectamente y cómo tomó nuestro lugar muriendo la muerte horrenda que a mí me correspondía. Y lo olvidamos todos los días tratando de vivir por nuestra justicia propia o luchando por la ilusión de la independencia. Yo quiero que usted sepa algo, hermanos. Yo lucho con eso todos los días. Usted lucha con eso todos los días. Usted lo puede negar si quiere. Yo no quiero negarlo. Todos los días su corazón regenerado quiere vivir dependiente de Dios, pero nuestra carne quiere independencia de Dios. Reclama vivir independiente a Dios. Reclama independizarse de Dios y tomar mis decisiones, hacer mi vida, hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me satisface, lo que me cause placer, lo que engrandezca mi nombre. Todos los días en nuestra lucha, hermanos. Nuestro crecimiento va a depender entonces por la gracia divina de cuánto nos rindamos a la cruz y a decir: con Cristo juntamente he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Oh, hermanos, yo le quiero decir, para mí predicar esto es difícil, porque yo soy quejoso. Oh, yeah. Y cuando predico esto, me oigo en mis quejas, porque es el corazón humano. Si usted no es quejoso, pues qué bueno, me alegro, ore por mí. Pero yo soy quejoso, me quejo. Yo estoy aprendiendo con el Evangelio que cuando me quejo me estoy quejando del Dios que me salvó. Me quejo por mi estómago. Ay, Señor, mi estómago. Cuando lo que debo hacer es mirar la eternidad y entender que si me tocara sufrir estos años, el resto de lo que me toque, jamás se compararía eso con el eterno peso de gloria que está sobre nosotros al considerar que mi vida, si Dios me da 60, 70, 80 o 90 y pico de años como a mi padre, eso comparado con la eternidad es nada. Es una sombra que pasa, hermanos. Es la forma en que debemos vivir. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Fallaron malamente. Y aquí sí que fallaron malamente, hermanos. Número uno, disputaron con Moisés a tal grado. Moisés no estaba exagerando. Esta gente estaban a punto de entrarle a pedradas. Esta gente ahora no estaban pidiendo. Esto fue una demanda. Danos agua. ¿Usted se imagina con más de 1 millón de personas gritándole a un solo líder: danos agua ahora? Oh, hermanos, eso era un momento impresionante para Moisés. Demandaron y exigieron en vez de confiar. Demandando y exigiendo en vez de confiar. Y tercero, tentaron a Dios, hermanos. Tentaron, probaron a Dios acusándolo de sus motivos. Este nos sacó para matarnos aquí. Eso es lo que ellos están diciendo. Él no nos quiere hacer bien. Él nos sacó y nos emocionó para ahora exterminarnos en este desierto y matarnos de sed. Moisés en su nota editorial dice que realmente lo que ellos estaban diciendo es: ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios conmigo? ¿No nos preguntamos eso cada vez que la tristeza viene y nos da la melancolía? ¿Está Dios conmigo? ¿Me ha dejado Dios? No, hermanos. ¿Cuál es la solución? La solución es asombrosa y gloriosa, y termino con esto. Dios instruyó a Moisés a que tomara ancianos, líderes entre el pueblo, y que fuera al monte Horeb. Este monte es muy importante, porque este es el monte donde en la zarza ardiendo Dios llamó a Moisés. Piénselo. Este es un monte donde comenzó el llamamiento, donde comenzó la historia que Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud. Este es el monte de esta teofanía tan extraordinaria, donde el ángel del Señor allí estaba. Y ahora Dios va a hacer otra vez lo mismo, hermanos. Y los estudiosos y los eruditos
no pueden encontrar y ponerse de acuerdo, ninguno que lo lea, qué teofanía fue la que ocurrió aquí. Pero de alguna manera Dios estuvo presente en este acto. Esto no era espiritual, subjetivo. Dios estuvo presente. Y cuando uno lee en otras versiones más simples, en el verso 5, cuando dice: Jehová dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la cual pasaste el Nilo. Verso 6, he aquí yo estoy delante de ti allí en la peña de Oreb. No está diciendo que Dios va a ir al frente, lo va a dirigir. No, está diciendo, cuando tú llegues a la peña, yo voy a estar allí en la peña, parado sobre la peña delante de ti. Mi presencia, voy a estar ahí y tú vas a golpear la peña. Piense lo que Dios está haciendo. Israel estaba juzgando a Dios. Lo tenían en el tribunal realmente diciendo, está con nosotros, nos quiere hacer bien. Y Dios está llevando testigos, está llevando los ancianos, está llevando al pueblo y está tomando el lugar de los culpables. Ellos debían ser los golpeados, ellos debían ser los castigados, pero Dios toma su lugar en esa peña de Oreb y dice: golpea la roca y agua va a salir para mitigar la sed del pueblo. Amados, con razón, y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, él tiene que decir que esa roca es Cristo. Cuando yo era niño, cantaba un corito que decía: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y esa es la realidad. El tipo de Cristo apuntaba a Cristo. A Dios se le llama la roca desde antes. En la canción de Moisés se le llamó la roca. En los salmos se le llama la roca. No en vano Dios se identificó con esa roca que sería golpeada, pero llegaría al punto de enviar a su propio hijo para ser golpeado en vez de los culpables. 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando de aquella generación. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, se refiere al maná. Y ahora 4, y todos bebieron, está hablando de esta agua, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oh, amados, con razón, en el Evangelio según Juan, y la Biblia es maravillosa, hermanos. En el Evangelio según Juan, capítulo 7, cuando se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, en el último día de la fiesta, que era el gran día de la fiesta, había un derramamiento de agua que era para simbolizar el día que Dios sacó agua de la roca a través de ser golpeada. Y mientras eso estaba pasando, en el último y gran día de la fiesta, Jesús estaba allí, y dice la Biblia que alzando la voz gritó a todo el mundo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Esa agua que ustedes derraman es el recordatorio de que yo soy la roca, de la cual agua que da vida eterna va a salir. Jesús dijo a la mujer samaritana en el pozo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para vida eterna. Si usted recuerda, a Moisés le costó no entrar a la tierra prometida un incidente ligado a este, porque en una segunda ocasión Dios le dijo a Moisés: santifícame delante del pueblo, y en vez de golpear la roca, háblale a la roca para que fluyan aguas de la roca. Pero Moisés estaba tan airado con el pueblo, tan cansado, tan frustrado, que en vez de obedecer a Dios, golpeó la roca.
Y uno puede pensar, ¿por qué esto es un pecado tan grande? Piénselo, hermanos. Si esa roca tipifica a Cristo, golpearla por segunda vez es una abominación, porque Cristo sería golpeado una vez y para siempre. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos a los que está santificando, dice el escritor de los Hebreos. Y en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 9:24, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan para salvación. Y esa es la palabra del Señor, hermanos. Advertencia para nosotros hoy: no debemos seguir un ejemplo de murmuración y queja semejante. La queja tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con inmadurez y sobre todo tiene que ver con falta de confianza en Dios. Primera de Corintios 10 nos dice en el verso 6 que todas esas cosas sucedieron a Israel como ejemplos para nosotros, para que no seamos, mire bien, codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La queja y la murmuración se producen cuando nuestra vida no está satisfecha de Cristo, cuando nuestra alma no está satisfecha con el agua de vida y con el pan de vida eterna. Conclusión, se la leo como está escrita y termino. Cristo es el verdadero Israel. Mientras que ellos fallaron y cedieron a la tentación vez tras vez, y al igual que nosotros no pudieron cumplir la santa ley de Dios, Cristo triunfó en donde ellos ni nosotros podemos. En el desierto y en la cruz vivió por nosotros la vida perfecta que no podemos vivir, y sufrió en nuestro lugar la horrenda muerte que nos correspondía. Depositemos toda nuestra confianza en su obra perfecta. Recordemos que la historia de Israel es nuestra historia. Dios nos salvó y nos libró de la esclavitud del pecado, y ahora en nuestra jornada está santificándonos hasta llevarnos a la herencia eterna prometida. No cometamos el mismo error de ellos, olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Cada día recordemos el Evangelio, cada día recordemos que no merecíamos salvación, pero Dios envió a su Hijo y nos salvó solo por gracia y solo a través de la fe. Exámenes en la jornada.